Nunca imaginé que entregarme virgen a un millonario desataría un pánico desgarrador. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Las luces del exclusivo club parpadeaban, reflejando mi nerviosismo. Estaba rodeada de risas, música y vibraciones, todos parecían felices, pero yo sentía un nudo en el estómago. Mis manos temblaban mientras sostenía mi copa, el frío vidrio contra mi piel me devolvía a la realidad. ¿Qué estaba haciendo allí, aquel millonario, Alex? Era como un sueño. Alto, con una sonrisa encantadora que lo iluminaba todo. Pero sus ojos, esos ojos, oscuros y profundos como un abismo que atrapa. Lo que no sabía era que detrás de esa fachada de éxito y dinero, había una tormenta que me arrastraría. Mis amigos le hablaban con admiración, yo solo veía el peligro. La esperanza de una noche mágica se convertía en un pesadumbre irremediable. Mientras me acercaba a él, la música disminuyó. El silencio se alzó como un grito en medio de la multitud. Pude sentir cómo mentes curiosas se volvían hacia mí, susurrando, escudriñando. ¿Qué le pasa a esa chica?, preguntaban, y mi corazón latía fuerte. Decidí arriesgarme, deseaba experimentar algo, sentir que estaba viva. Pero la decisión me pesó como una losa. Lo que seguía era algo que no podía prever, algo que solo podría entender en ese instante. Las luces se enfocaron en nosotros y, de repente, la atmósfera se convirtió en un torbellino de miradas y expectativas. Cada paso que daba hacia él se sentía como una caída libre. Despertar de mi inocencia en un mar de glamour y seducción. Pero cuando nuestras manos se unieron, sentí un escalofrío recorrer mi espina, era una mezcla de deseo y advertencia. La realidad estaba a punto de golpearme con toda su fuerza, de repente, una explosión de gritos. Un hombre irrumpe, su cara pálida y unas palabras afiladas como cuchillas. «No lo hagas», gritó, y el mundo que había comenzado a brillar se desvaneció. Volteé a ver a Alex, su rostro ahora marcado por la confusión y el dolor. Mi corazón se detuvo. ¿Qué demonios estaba sucediendo? El tiempo se detuvo en ese instante. Miradas incrédulas, murmullos de impaciencia. Mis amigos me sujetaban del brazo, sus ojos llenos de preocupación. Era como si el aire se hubiera espesado, como si el miedo impregnara cada rincón. La música se apagó, dejándonos a todos vulnerables, expuestos. La verdad me golpeó, y el horror empezó a surgir. Quiero entender. Necesito saber qué significa esto. ¿Quién era realmente Alex? ¿Por qué esa advertencia? Prometí no ser otra víctima de mis impulsos, pero aquí estoy, con el alma rota y un mar de preguntas en la cabeza, rodeada de secretos y peligros que no había imaginado. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo, no quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El aire pesado y tenso a mi alrededor se tornó en un frío terrorífico. Miradas llenas de curiosidad seguían la escena como si fuera un espectáculo. Alex se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar, mientras la figura del hombre que había irrumpido en nuestros momentos se hacía cada vez más grande en mi mente. ¿Quién es este tipo?, pensé, la imagen del desconocido retumbando en mis pensamientos. Un hilo de murmullos se formó en la habitación. Mis amigos se asemejaban a un grupo de aves asustadas, incapaces de despegar ni de atisbar la tormenta que se avecinaba. Me apreté un poco más a la orilla de Alex, buscando una pizca de estabilidad en medio del caos, pero me di cuenta de que lo que había enfrentado no eran solo miradas curiosas. De repente, la advertencia del extraño me pesaba como una espada desenvainada en mi pecho. «Deja que me acerque a ella», murmuró el hombre, su tono decidido. Era una voz que emanaba frustración, y yo me sentí en un lío que nunca debí buscar. ¿Qué sabía él sobre Alex que yo no? Sin embargo, la duda prevalecía como sombras al atardecer.
Alex dio un paso hacia adelante, su expresión mostraba una mezcla de desafío y preocupación, un fuego que ardía en sus ojos. ¿Por qué no haces las cosas más fáciles y te largas?, exigió Alex, dirigiendo al hombre un fulminante destello de furia. Me cogió de la muñeca, pero mi mente, aturdida, aún no comprendía el juego que se desarrollaba ante mí. La multitud se agolpó aún más, ávida de un drama. La música había dejado de sonar, y la atmósfera, pesadamente cargada, parecía redoblar mi ansiedad. El hombre tomó un respiro profundo, sus labios temblaban, como si se contuviera a punto de soltar una verdad devastadora. Ella no es lo que piensas, Alex. Estás jugando con fuego, dijo, y sus palabras marcaron un eco de miedo en mí. Mi corazón dio un salto, mientras mis pensamientos se llenaban de preguntas. ¿Qué sabes tú de mí? ¿Por qué estás aquí? En un movimiento instintivo, traté de alejarme de la tensión, pero los brazos de Alex se aferraron a mí, como si le importara. La conexión en su mirada se transformó en algo más profundo, un silencio compartido que nos unía a pesar del caos exterior. En ese instante, más que la confusión, sentí la llamativa chispa de algo real. No te lo dije porque no quería envolver tu vida en problemas. Aparentemente, no saben manejar la verdad, dijo el hombre, alzando una ceja en dirección a Alex. Mi corazón se estremeció. La verdad, esa palabra resonó en mi mente como un grito ahogado. De repente, la multitud se movió, desvaneciéndose. En un parpadeo, me encontré llevada a un rincón oscuro del club. Las luces parpadeaban de nuevo, pero el murmullo se tornó distante. Solo nos quedamos un par de nosotros, el hombre, Alex y yo. Tienes que escucharme, insistió el desconocido, su mirada fija en inquebrantable. Ella está en riesgo. ¿Necesitas protecciones emprendidas en este mundo? ¿Qué está pasando?, pregunté, pero nadie parecía escucharme. Era como si el universo colapsara en una burbuja cerrada, donde mis preguntas se perdían en el vacío. La desesperación empezó a colmar mis venas, me sentía atrapada entre lo desconocido y lo que anhelaba entender. Justo cuando la realidad se volvía un derrumbe de emociones, el hombre tomó un paso hacia mí, y por un instante, sus ojos capturaron los míos. No es solo tu vida la que está en juego. Te están observando. Todo esto es más grande de lo que imaginas, dijo, y de repente sentí que la tierra se movía bajo mis pies. Con cada palabra, el mundo se me empezaba a desmoronar. ¿Qué quieres decir con que me están observando?, articulé, pero ya era muy tarde. La confusión que había comenzado por la actitud de Alex había crecido, y la posibilidad de un peligro desconocido ahora se manifestaba ante mí. La atmósfera se hizo insoportable, y de pronto, la verdad de su advertencia se volvió opresiva. Ya no podía escapar de ninguna de estas revelaciones. La intriga se apoderó de mí en los siguientes segundos, cubriendo el resto del ruido en el club. Con una mezcla de temor y ansiedad, sentí que la verdad se adentraba en mí, y ese giro inesperado cambiaría todo. Pero al mismo tiempo, vi en los ojos de Alex una chispa de compasión y de deseo. Sería suficiente para mover las montañas que trataban de aplastarnos y descubrir el oscuro secreto que se cernía sobre mí, y entonces, la puerta del club se abrió de golpe, y un rostro familiar hizo su aparición, uno que nunca hubiese querido ver en un lugar así. Mi corazón se detuvo, mientras sus ojos oscuros me encontraban. No era solo la advertencia del desconocido, el verdadero peligro estaba más cerca de lo que había imaginado. El rostro que apareció en la puerta desencadenó un torrente de emociones encontradas. Era Lucía, una de las pocas personas que conocía en este mundo de luces y sombras. Había sido como una hermana para mí, un refugio en mis días más oscuros. Pero ahora, su mirada contenía un peso que iba más allá de cualquier saludo amistoso. Era un mar de advertencias y secretos ocultos. No deberías estar aquí, murmuró apenas podía captar el susurro entre el murmullo que llenaba la oscura habitación. Mi pecho se apretó al verla acercarse. ¿Qué haces aquí?, pregunté con un hilo de voz, cada palabra brotando con un toque de angustia. Sus ojos, más que nunca, reflejaban la lucha que había estado enfrentando. Te lo expliqué, Sarah. Vinieron por ti. No es seguro. Debemos irnos. La urgencia en su tono resonó en mí, despertando un impulso visceral de huida. Detrás de ella,
el hombre desconocido la observaba con desconfianza. Una lucha silenciosa llenó el aire, Lucía, quien siempre había sido mi protectora, y el extraño que parecía verse a sí mismo como mi salvador. Parecía que el mundo entero se había puesto en contra de mí. Yo no me voy a ningún lado, declaré, aunque la desesperación comenzaba a inundar mi corazón. Era un vaivén entre el deseo de escapar y la necesidad de entender. Alex, a mi lado, pareció resistir esa misma lucha. Su rostro ardía con una mezcla de rencor y confusión. ¿Por qué no le dices la verdad, Lucía?, exigió Alex, girándose hacia ella con una intensidad que me tomó por sorpresa. Ella merece saber qué demonios está pasando. Su voz era un eco en el abismo de mi incertidumbre, y me di cuenta de que Alex estaba tan envuelto en esta red como yo. Lucía tragó saliva, y el dolor en sus ojos se hizo evidentemente claro. No sabía que vendrían por ti tan pronto. Sabía que había riesgos, pero creí que tenía tiempo. Su voz se desvaneció mientras una sombra oscura parecía arrastrar su determinación. ¿Tiempo para qué?, gritó Alex, frustrado. No estamos en un juego, Lucía. Sarah tiene derecho a saber. Necesitamos saber. Sus palabras resonaban como un llamado a la acción, aunque yo solo quería desvanecerme entre la multitud y desaparecer. Es complicado, respondió ella, y vi cómo la vulnerabilidad la invadía. Hay cosas que no comprendes, secretos que deben quedarse en el pasado. Oh, Dios. Su mirada se desvió un instante, como si una batalla más profunda se estuviera librando en su interior. De repente, el hombre desconocido tomó un paso hacia adelante. La verdad es que hay poderes en este mundo que no pueden ser ignorados. Hay quienes te persiguen, Sarah, y no se detendrán, incluso si lo intentas. Su voz era grave y su mirada penetrante, como si pudiera ver a través de mí, más allá de la piel y los miedos. A medida que sus palabras calaban, el peso de su advertencia llenó el aire. El club, que había sido un refugio de baile y risas, se convertía rápidamente en una trampa. Tenía que elegir, huir con Lucía y dejar atrás a Alex y esta nueva vida, o permanecer aquí, adentrándome en un abismo en el que no sabía qué más podría esconderse. Entonces, un grito desgarrador cortó el aire, sacudiéndome de mi abrumadora confusión. Era el sonido agudo de cristal rompiéndose. La multitud comenzó a agitarse. Mi corazón se aceleró, sintiendo que cada opción era peor que la anterior. Lo siento, pero tengo que protegerte a toda costa, dijo de repente el hombre, atrayendo mi atención y rompiendo el caos. Antes de que pudiera rehacer mis pensamientos, se acercó y me sujetó del brazo. No podemos quedarnos. Están aquí, miré a Lucía y luego a Alex. Vi al hombre de miradas tranquilizadoras, pero en ese instante supe que la decisión era mía. Las conexiones que había formado en este nuevo y emocionante mundo colisionaban colosamente con la dura realidad que ahora se cernía sobre mí. Tomé un respiro profundo, y mientras mis labios se movían para hablar, algo cambió en el fondo de mí. La elección a la que estaba a punto de dar forma no solo afectaría el presente, sino también el futuro que había anhelado. ¿Y si decido quedarme? Mis palabras flotaron en el aire, un desafío a las sombras que acechaban a mi alrededor, mientras el rostro de Alex se iluminaba con sorpresa. La incertidumbre palpitaba, y esa chispa de deseo que había visto antes se transformaba en una verdad indiscutible en mi corazón. Podía sentir la presión de los ojos que me miraban, y comprendí que la verdadera batalla comenzaba ahora. El silencio que siguió a mis palabras fue aplastante. Las luces del club parpadeaban, igual que mi corazón, que parecía querer escapar de mi pecho. La confusión se apoderó de mí, interrumpida por el murmullo ahogado de la multitud. Alex me miraba como si hubiera crecido un par de alas y, en un acto de locura, decidiera levantar vuelo. Lucía frunció el ceño, perpleja, como si no pudiera creer que lo que acababa de escuchar hubiera salido de mi boca. No comprendes, Sarah, dijo Lucía, su voz temblando apenas, como cristal fino a punto de romperse. No puedes quedarte aquí. Ellos te encuentran, te arrastrarán a esto. Yo no puedo perderte. Sus ojos estaban llenos de una desesperación que me rompía el alma. En esos momentos, su amor por mí ardía, pero también la importancia de lo que se avecinaba. No quiero que me protejan, respondí,
el ardor de mi determinación empujando mis palabras. Quiero saber. Necesito saber qué está pasando. Es peligroso. Alex intercedió, su voz cargada de urgencia. No tienes idea de lo que hay en juego. No somos solo tú, Lucía y yo. Estamos en algo mucho más grande. Con cada palabra, el eco de su voz se sentía como un latigazo en mi conciencia. El hombre desconocido, que hasta ese momento había permanecido en un segundo plano, se adelantó, su mirada firme y penetrante. Escucha, Sarah. La gente que viene por ti no se detendrá hasta conseguir lo que quieren. Y tú eres la clave. Tu vida podría cambiar todo. El peso de su declaración me aterrorizaba y al mismo tiempo despertaba una chispa de curiosidad profunda. ¿Qué poder podía poseer un ser humano que tan activamente pudiera alterar el curso de algo tan inmenso? La música, una vez envolvente y liberadora, ahora resonaba como un eco lejano, un recordatorio del mundo exterior que podría deslizarse entre mis dedos si no tomaba la decisión correcta. Las luces del club se tornaban borrosas, como si la realidad a mi alrededor se estuviese desdibujando. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda cuando un grupo de figuras emergió entre la multitud, sombras en movimiento que parecían deslizarse a través de las luces. Mi aliento se detuvo en mi pecho. Me giré hacia Lucía y Alex, un grito ahogado formándose en mi garganta. ¿Qué hacemos? Vámonos. Lucía gritó, y yo sentí la fuerza de su brazo cuando se aferró a mí. Pero en ese momento, un ruido ensordecedor estalló, la puerta del club se estrelló abierta, y figuras sombrías entraron desbordando una energía oscura, como si el mismo aire se congelara. Corre. Fue lo único que pudo salir de los labios del desconocido mientras me arrastraba hacia la salida, y en ese instante, comprendí que mi elección de quedarme había cruzado una línea de no retorno. El pánico se desató. La multitud actuó por instinto, los cuerpos se empujaban, algunos caían. La adrenalina en mis venas me empujó a seguir a aquel extraño que me guiaba a través del caos, sabiendo que Lucía y Alex estaban detrás de nosotros, luchando por mantener el camino despejado. Pero al mirar hacia atrás, vi que Alex retrocedía, emboscado por una mancha de sombras que se movían con la fluidez del peligro. Mi corazón se rompió al ver su expresión, una mezcla de tristeza e ira, como si supiera que lo estaba dejando atrás. Sarah, gritó, pero el sonido de su voz se perdía entre la multitud, un eco lejano que me seguiría por el resto de mis días. Las luces del club se desvanecieron a nuestras espaldas, y al salir a la calle, la brisa fría de la noche me golpeó. Estábamos en una esquina oscura, lejos de las luces y el calor del club. El hombre desconocido me empujó hacia la pared, cubriéndome con su cuerpo mientras trataba de atrapar el aliento. No podemos parar. Ellos estarán en cualquier momento. Tengo que volver, exclamé, sintiendo el nudo en mi garganta mientras miraba la entrada del club, completamente perpleja. No puedo dejarlo, no puedes, me gritó, sus ojos intensos atrayendo mi atención. Ellos no son a quienes debes temer. Hay una fuerza que no comprendes y que se manifiesta cuando menos lo esperas. Tu vida, Sarah, no es lo que crees, y con esas palabras, el terror comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Qué revelaciones me aguardaban? ¿Qué clase de poder era el que poseía mi vida? Cada pregunta se arremolinaba en mis pensamientos mientras un eco familiar de pasos se aproximaba a la esquina donde estábamos ocultos. La noche no había hecho más que comenzar, y me di cuenta de que lo que había dejado atrás era solo la primera de varias decisiones que afectarían no solo a mí, sino a todos los que amaba. Pero lo que aún no sabía era que la búsqueda de respuestas podría llevarme por caminos que nunca imaginé. La tensión en el aire era palpable, y cada segundo que pasaba sentía que el tiempo se estiraba como un hilo a punto de romperse. Miré de reojo al hombre que me había salvado de la oscuridad del club. Su mirada era feroz, una mezcla de protección y advertencia que me hizo recordar la fragilidad de nuestra situación. ¿Quién eres?, le pregunté. La necesidad de entender esa conexión instantánea que sentía entre nosotros me obligaba a suponer en medio del caos. Soy alguien que está aquí para ayudarte, respondió con voz grave. Pero primero necesitamos salir de aquí. No es seguro. Mientras su mirada se deslizaba a nuestro alrededor, mi mente seguía servida de imágenes de Alex, atrapado en la oscuridad de lo desconocido.
Su rostro aparecía y desaparecía en mi mente, provocando un torbellino de emociones que me dejaba sin aliento. La preocupación por su seguridad se mezclaba con la culpa de haberlo abandonado. Escucha, tienes algo que ellos desean, continuó el hombre, interrumpiendo mi tormento interno. Y no puedo explicarte todo ahora, pero es vital que lleguemos a un lugar seguro. ¿Qué es lo que quieren de mí?, pregunté, dispuesta a enfrentar la cruda realidad. Antes de que pudiera obtener una respuesta, un grupo de sombras se deslizó desde la otra esquina, sus figuras estaban determinadas, como si supieran exactamente dónde buscar. El pánico volvió a apoderarse de mí. «Ya vienen», exclamé, mi corazón latiendo desbocado. «Bajo», me instó el desconocido, empujándome hacia el suelo mientras las figuras se acercaban. Una parte de mí veía esa situación como una película de terror. La adrenalina me hizo sentir viva, pero cada instante en el que el aliento se me paraba era una grieta más profunda en mi miedo. En ese momento, comprendí que aunque no sabía la verdad, había personas que estaban dispuestas a arriesgarlo todo por mí. Tal vez la fuerza que había despertado dentro de mí era más poderosa de lo que nunca había imaginado. Finalmente, las sombras se desvanecieron en la distancia. Con el aire helado golpeando nuestras caras, el desconocido se levantó, extendiendo su mano hacia mí. «Ahora podemos hablar». Con una vulnerabilidad que no había experimentado antes, acepté su mano y me levanté. «¿Cómo estás tan seguro de que ellos vienen detrás de mí? Porque sé lo que buscan», dijo él, su rostro iluminado brevemente por los destellos de las farolas. «Estás conectada de una manera que no entiendes, Sarah. Hay algo en ti que puede cambiar todo lo que sabemos». El eco de su declaración resonó en mi mente, el poder en mis venas parecía latir con cada palabra. Pero una chispa de duda me mantenía alerta. «¿Qué es eso que tengo? ¿Y qué haremos de ahora en adelante?». Sus ojos se suavizaron, y había un brillo de compasión en ellos. «Tú eres más fuerte de lo que crees. No te preocupes. Solo necesitamos entender lo que eres tú primero». Mientras comenzamos a movernos en la oscuridad, no podía evitar sentir que cada elección que había tomado hasta ese momento me había llevado a este instante, a esta intensa conexión con alguien que me prometía respuestas. Pero había una parte de mí que temía que al descubrir la verdad, perdería todo lo que significaba. La noche se convirtió en fría y densa, cada paso que dábamos parecía arrastrar cada recuerdo de lo que había dejado atrás. Y aunque empezaba a vibrar con la curiosidad por entender el enigma de mi vida, la preocupación por Alex no me dejaba. De repente, un sonido rompió el silencio. Un zumbido digital. Una notificación. «Es mi teléfono», dije, buscando en el bolsillo de mi abrigo con movimientos nerviosos. Había un mensaje, mi corazón dio un vuelco al leerlo. Era de Alex: «Estoy bien. Sigo buscando respuestas. Por favor, sigue adelante. No dejes que te atrapen». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Las palabras de Alex eran como una línea frágil que lo conectaba a mí, un hilo de esperanza en medio del temor que amenazaba con consumirlo todo. Pero su advertencia, al igual que su amor, me arrastraba entre la línea de seguir adelante y regresar para ayudarlo. El desconocido tomó nota de mi expresión. «¿Qué ocurre?». «Alex está bien, pero dice que no debo volver», murmuré, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. «Entonces no lo hagas», sentenció, su mirada era firme pero sus palabras estaban impregnadas de comprensión. «Confía en él. Hay un camino que debemos seguir, y también nos llevará a él, pero debemos movernos ahora». Mientras exhalé un suspiro profundo, la escalofriante realidad se asentaba en mi pecho. Si quería proteger a quienes amaba y descubrir quién era realmente, tendría que tomar riesgos mayores. La vida que conocía estaba a punto de transformar, y la dirección que eligiera podría ser el principio de un nuevo capítulo o el final de todos mis días. Y solo mientras la incertidumbre se cernía sobre mí, un grito cortante resonó a la distancia, sacudiendo mi propia comprensión de la valentía. Porque lo que aún no sabía, era que el destino tenía planes mucho más grandes para mí, y este sería solo el comienzo. Mientras avanzábamos entre las sombras, una mezcla de miedo y determinación latía en mi interior. Sabía que cada paso que daba me alejaba más de Alex y el mundo que había conocido, pero era un camino del que no había vuelta atrás. Con cada rincón que cruzábamos y cada sonido inquietante en la noche,
la presión creciente en mi pecho se volvía más pesada, como si la oscuridad tratara de aplastarme. ¿A dónde vamos?, logré preguntar, luchando por mantener la voz firme, aunque el temblor traicionara la ansiedad que me consumía. A un lugar seguro, donde podamos planear nuestro siguiente movimiento, respondió el desconocido. Podía sentir su fuerza, una mezcla de firmeza y calma que me insuflaba un poco de coraje, aunque cada vez me resultaba más difícil concentrarme. La imagen de Alex en problemas aparecía constantemente en mi mente y mi corazón se sentía dividido. No puedo dejarlo ahí, murmuré, sintiendo la frustración arder dentro de mí. ¿Qué pasa si no vuelve? ¿Y si esos hombres lo atrapan? Él se detuvo, girándose hacia mí con una intensidad que hacía que el aire a nuestro alrededor se volviera denso. Sara, si te atrapan, él tampoco tendrá oportunidades. Eres la clave para liberarlos a ambos. Pero primero tienes que confiar en mí, en nosotros. Su insistencia resonó en mí, una batalla interna comenzaba a librarse. ¿Cuál era el sacrificio que estaba dispuesta a hacer? ¿Y si alucino? Si todos estos pensamientos son solo una excusa para huir, cuestioné. La confusión y el miedo asomaban en mi voz, y en el fondo sabía que cada explicación solo alimentaba mi ansiedad. Conozco lo que sientes, he estado ahí, dijo él, su tono de voz cortante suavizándose al dejar escapar credibilidad. Pero si pierdes la fe en ti misma, has dado el primer paso hacia el abismo. Permíteme mostrarte. Por favor, rómpete esas cadenas de duda. Miré sus ojos intensos, buscando una pizca de sinceridad, y algo en su expresión me ayudó a encontrar un destello de esperanza. Mientras el silencio se interponía entre nosotros, podría haber perdido la conexión, pero en su mirada vi un destello de promesa que al menos me otorgó la fuerza para tomar una decisión. Está bien, finalmente dije, sintiendo que mi voz se afirmaba. Haré lo que necesites, eso es todo lo que se necesita, Sara, respondió él, esbozando una pequeña sonrisa. En ese instante, la intimidad con el desconocido crecía, como si la oscuridad no solo nos rodeara, sino que nos cobijara. Sin embargo, un ruido sutil detrás de nosotros rompió el momento. Miramos hacia atrás, y el palpitar del pánico volvió a invadir mi ser. La silueta de alguien se cernía en las sombras, y antes de que pudiera reaccionar, el desconocido se movió hacia adelante con una rapidez inesperada. Quédate aquí, dijo, indicando que me mantuviera en una posición segura. Sentí una mezcla de impotencia y preocupación mientras lo veía moverse. El sol y la luna coqueteaban casi como un sonrojo entre la tensión. Mientras él se aproximaba a la figura vestida de negro, una extraña sensación de conexión me invadió. Si algo salía mal, ¿cómo podría soportarlo? Los murmuros y susurros entre ellos se convirtieron en un eco distante mientras observaba cada gesto, cada mirada, y la forma en que su cuerpo se tensaba. Justo cuando actuaba rápido, la figura se movió para agredirme. No, grité, pero el mundo giró en un giro de confusión. Y cuando la oscuridad se abalanzó sobre mí, todo se detuvo, las luces brillantes aparecieron de la nada, y mi mente se llenó de imágenes. Visiones de Alex, de su sonrisa, de los momentos que había atesorado con él. No solo era su presencia física lo que extrañaba, era la calidez y la comprensión que me había brindado en los momentos más críticos. La conexión era profunda, tal como la que sentía con el desconocido. Pero él se había convertido en un faro en mi mundo convulso, y ahora estaba perdido. Déjala, escuché la voz del desconocido gritar. El eco de su llamada resonaba en esencialidad directa. Y, en medio de la vorágine, supe que tenía que liberarme de la parálisis que me mantenía atrapada. Reuniendo toda mi fuerza, me zafé de las garras que me mantenían prisionera. Con el impulso de mis instintos, corrí hacia él. El aire cortante llenaba mis pulmones mientras el tiempo se estiraba. Esta vez no me detendría. Sara, gritó el hombre, tendiendo la mano hacia mí, su rostro iluminado por determinación. La verdad me llegaba a voces, mis elecciones eran poderosas. Respirando hondo, di un paso determinante hacia el futuro, volteé en el último segundo, buscando alcanzar al enemigo. Mientras el roce del peligro me rebasaba, un destello de comprensión llegó a mí. Era más que un encuentro, era un llamado a la acción. Si quería proteger a Alex y a mí misma, tendría que acceder a lo desconocido,
cuando finalmente logré llegar a su lado, un estruendo resonó por el alley, y un profundo silencio se instaló. Las miradas entre nosotros revelaban todo lo que no podía decir en ese momento. Pero, entre los múltiples peligros que aún acechaban, sentí que nos acercábamos a comprender el intricado destino que teníamos por delante. El desconocido tomó mi mano, y por primera vez, sentí que estábamos listos para enfrentar lo que venga. Pero lo que aún ignorábamos era la verdad que nos aguardaba, la que cambiaría el rumbo de nuestras vidas para siempre. Y, en ese instante, una sombra se alzó detrás de nosotros en el camino. El aire se volvió espeso, una tensión palpable llenaba cada rincón del alley. A medida que la sombra se acercaba, mi pulso se aceleraba, como un tambor en un desfile de guerra. En un instante, supe que lo que antes había sido solo un mero pensamiento se convertía en una realidad aterradora. La figura emergió, revelando un rostro que había visto antes, un rostro que había llenado mis días de luz y esperanza. «Alex», murmuré, un susurro de incredulidad y anhelo floreciendo en mi pecho. Pero la alegría que debería haber sentido se vio oscurecida por la amenaza que todavía se cernía en el aire. «Sarah, corran», gritó él, su voz rasgada por la urgencia. Pero no podía moverme. La confusión me paralizaba, y la mezcla de emociones desbordaba mis sentidos. A medida que el desconocido se ponía a la defensiva, una parte de mí lo cuestionaba. ¿Podía confiar en él ahora que Alex estaba aquí? ¿O era una trampa, un engaño que me llevaría a perderlo para siempre? El otro hombre se acercaba lentamente. No era solo una sombra, era un monstruo encarnado, y la inquietante chispa en sus ojos me hizo retroceder un paso. «Tienes lo que queremos, Sarah», dijo, su voz baja y amenazante. «Y vamos a sacártelo de las manos, a cualquier precio». La lógica me abandonó por un instante. Recordé nuestras risas, nuestros secretos, y la forma en que siempre me había protegido. La imagen de su sonrisa se transformó en un haz de poder en medio de la oscuridad que nos rodeaba. «No dejaré que te hagan daño», dije, aunque mi voz temblaba. El desconocido apretó mi mano, y esa pequeña conexión me trajo de vuelta a la realidad. «Confía en mí», me instó, su mirada aferrándose a la mía, como si en ese momento pudiera derrotar a todo el caos con la intensidad de su fe. «¿Y si no puedo?», respondí, sintiendo como la incertidumbre y la vulnerabilidad se apoderaban de mí nuevamente. Lo que alguna vez había sido una decisión más fácil se tornaba cada vez más complicada. No podía soportar la idea de perder a Alex, pero estar con el desconocido significaba salir de una zona de confort que me había mantenido a salvo por tanto tiempo. «Todo lo que necesitas es un paso hacia adelante», dijo él, como si pudiera leer mis pensamientos y mis miedos. «Deja que te guíe». En ese momento, el enemigo se abalanzó hacia nosotros. Las sombras danzaban a su alrededor, y todo lo que podía oír era el rugido de mi propio corazón. Con una determinación violenta y desenfrenada, decidí confiar. Me giré hacia Alex, y un último instante se congeló en el tiempo. «Corre, Alex», grité, y así lo hicimos. Corregimos juntos, el desconocido y yo, hacia una dirección desconocida, con la certeza de que la única forma de salir de este infierno era la unidad. Las pisadas de nuestros perseguidores resonaban detrás de nosotros, pero había algo más. La fe que me había otorgado el desconocido me llenaba, incluso mientras las sombras nos acechaban, mientras corríamos. Una idea firmemente anclada emergió en mi mente: no solo se trataba de salvar a Alex, sino de encontrar nuestra fortaleza, de romper las cadenas que me mantenían atrapada en la duda sobre quién era y qué podría lograr. La urgencia empujaba mis pasos mientras cada grito y cada amenaza me recordaban el precio de tal confianza. A medida que girábamos en una esquina oscura y llevábamos a la adrenalina hasta el límite, no solo podía pensar en Alex. En el fragor de la lucha, un brillo de verdad se apoderó de mí. Había un propósito mayor en esta conexión, un camino que se entrelazaba con el destino de todos nosotros. De repente, un dolor punzante me atravesó el pecho, y tropecé. Al caer, la mano del desconocido me soltó, y el mundo dio un giro salvaje. El impacto resonó en el pavimento, y mi visión se enturbiaba. «Sarah», gritaron ambas voces, al mismo tiempo, mientras mi mente luchaba, atrapada entre aclarar el caos y recordar mi propia fuerza. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, otro rayo de luz brilló en la oscuridad.
A través de los atenuados ecos de mi conciencia, sentí dos manos. Una cálida y familiar, la otra firme y decidida. Ambos hombres se agacharon junto a mí, y en ese entrelazado, la verdad empezó a revelarse. Todo había estado conectado de una manera más profunda de lo que jamás podría haber imaginado, y en ese instante vulnerable, supe que las decisiones que tomaría a continuación definirían no solo mi futuro, sino el de todos los que amaba. Entonces, antes de que las sombras pudieran atraparme de nuevo, una revelación golpeó como un trueno. Tal vez, solo tal vez, la esperanza no estaba tan lejos de ser encontrada. Los gritos resonaban en mi mente mientras caía, pero en el fondo, algo dentro de mí se negaba a desvanecerse. La voz de Alex era la melodía que me mantenía anclada, mientras que el desconocido, con fuerza pero también con cuidadosa ternura, intentaba levantarme. Las sombras todavía se agrupaban alrededor de nosotros, pero en esa conexión, sentí que había algo más importante en juego. Sarah, por favor, decía Alex, arrodillándose junto a mí y buscando mis ojos. Sus preocupaciones eran palpables, pero había una chispa dentro de su mirada que no podía ignorar. Necesitamos salir de aquí juntos. ¿Estás herida?, murmuró el desconocido mientras me ayudaba a incorporarme. Su rostro mostraba un leve rastro de ansiedad que solo aumentaba mi confusión. Mientras los dos se preocupaban por mí, una tormenta de emociones rugía en mi interior. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía estar allí un hombre que sentía tan intenso como Alex, justo cuando mi corazón aún latía con el amor que sentía por él? ¿Qué demonios está pasando?, pregunté, mi voz un hilo de jadeo entre la rabia y el miedo. El desconocido me miró con una intensidad que tocaba lo profundo de mi ser. Estamos en un lío mucho más grande de lo que imaginas, dijo, su tono cargado de urgencia. Pero no estás sola. No dejaremos que te hagan daño. De repente, el estruendo de pasos se acercaba, y un espanto helado recorrió mi cuerpo. Algo dentro de mí se activó, la necesidad de actuar, de hacer algo por mí misma, por nosotros. La decisión me chocó como un rayo. Podía apegarme a la desesperación o elegir la lucha. Levántame, dije, desafiando el dolor que se arraigaba en mí. Sentí cómo me ayudaban, apoyándome de frente mientras mis pies aterrizaban con firmeza sobre el suelo. Miré a Alex, con el deseo de confusión brillando en mis ojos. ¿Estás bien? Su rostro reflejaba tanto amor como miedo, y eso me alcanzó con un puño de fuerza contra el caos que se avecinaba. Pero tú, empezó a decir, pero lo interrumpí, empujando esa sombra de duda. No hay tiempo. Debemos escapar. El desconocido se colocó entre nosotros y el peligro inminente, su presencia pasó a ser un escudo. Corrimos, nuestros cuerpos se entrelazaron en una coreografía de supervivencia y esperanza. Pero a medida que me movía, la conexión con el desconocido se hacía cada vez más clara. Era como si supiera mis próximos pasos antes de que yo lo siquiera las pensara, y eso me llenaba de una calidez contradictoria en medio del pánico. Una ráfaga de pisadas resonó detrás de nosotros, y la sombra de nuestra persecución se alargaba como un monstruo voraz. Miré a Alex en un giro fugaz, y en ese instante, nuestro silencio hablaba más que cualquier grito. Era una conexión que atravesaba el miedo y el caos. Por favor, no mires atrás, dijo el desconocido, su tono un susurro poderoso. Solo cúbreme. Y lo hice. Eché a correr hacia adelante, sintiendo cómo la desconfianza se desvanecía, aunque la angustia subsistía. Cada paso era una posibilidad, cada giro estaba lleno de incertidumbre. Nuestras respiraciones eran un canto desarticulado de lucha y amor, y mientras los ecos de nuestros atacantes se acercaban, sentí una luz empezar a formarse entre las sombras. Pasamos por un callejón donde el aire era más fresco, una sensación de liberación se filtró. Era un instante que no me atrevería a desperdiciar, y con un impulso nuevo, hice una pausa y me volví hacia Alex y el desconocido. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de mí? Mi voz temblaba, pero de alguna manera, era un grito de desafío hacia mis propios temores. Antes de que pudieran responder, el grito de uno de nuestras sombras resonó: «Tienes algo que nos pertenece, Sarah». El miedo se transformó en un hilo afilado en mi garganta. ¿Qué les debo?, pregunté, aunque sabía que la respuesta podría ser más que un simple objeto. La graficación de mi vida, mi destino, tal vez incluso el amor que había creído conocer.
El desconocido se giró rápidamente hacia mí, y el peso de su mirada me arrastró. No te preocupes. Ahora. Estamos juntos. Lo resolveremos, pero antes de que pudiera pensar en lo que en verdad eso significaba, una racha de luz iluminó el callejón. Algo metálico brilló y, en un giro del destino, caí en la cuenta de lo que estaba por suceder. Un mundo entero se levantaba en la intersección de nuestras vidas, enmarcado por la decisión que acabo de tomar. En ese instante, un momento decisivo generó una claridad brutal: el amor no siempre era suficiente, y quizás, solo quizás, en la expansión de la oscuridad, aún podría hallar el camino hacia la verdad sobre mí misma. Pero mientras el sonido de la amenaza se hacía aún más fuerte, comprendí que el verdadero desafío no era solo escapar, sino descubrir el poder que me pertenecía y enfrentar lo que estaba por venir. Con el corazón acelerado, miré a ambos hombres, cuestionando si podríamos salir de este laberinto juntos. Y con un último aliento, la revelación retumbó en mi cabeza: ¿qué sería lo que verdaderamente me ataba a ellos? ¿Y podrían las sombras de mi pasado finalmente ser desvanecidas por la luz de mis decisiones presentes? El silencio en el callejón era tenso, se palpaba como un alambre en tensión, y el eco de nuestras respiraciones se interrumpía por la inminente llegada de nuestros perseguidores. Sin embargo, la luz brillante que había rasgado la oscuridad parecía tener un efecto casi hipnótico en mí. La incertidumbre y el miedo se entrelazaban en mis venas, pero había una pequeña parte de mí que ahora ardía en deseo de confrontar la verdad, cualquiera que fuera. ¿Qué tienes que ver con esto?, pregunté al desconocido. Su mirada sería una antorcha en mi confusión. ¿Cómo sabes cómo actuar conmigo? En sus ojos había algo más que una simple promesa de protección, había una profunda comprensión que resonaba con mis propios temores. Mi nombre es Isen, respondió él, su voz firme emanaba confianza a pesar de todo. Te están buscando porque estás vinculada a algo que apenas comprendes. Si no encontramos una solución pronto, correrás un peligro no solo para ti, sino también para aquellas personas que amas. Un estremecimiento recorrió mi ser. Pensar en Alex involucrado en esto, en peligro por mi culpa, desató un torrente de emociones en mí. Esto no debería estar pasándole a ninguno de ustedes. Yo no pedí esto, lancé, con rabia en mis palabras aún envolviendo mi corazón roto. Alex dio un paso más cerca, su mano suavemente tocó mi brazo, ese simple contacto un ancla en medio de la tormenta. No estás sola, Sarah. Lo que sea que debamos enfrentar, lo haremos juntos. He estado contigo en todo momento, incluso aunque no siempre puedas verlo, dijo, su voz temblorosa pero tan llena de amor que me atravesó como el rayo en la tormenta. Los pasos se acercaban rápidamente. Tenía que mantener la calma, pero la sombra de una decisión crucial me atormentaba. Si están detrás de mí por algo que tengo, quizás debería entregarlo, planteé, mi voz casi un susurro. La idea me desgarraba, pero estaba dispuesta a salvar a aquellos a quienes amaba. No lo harás, interrumpió Isen de pronto, tomando mi mano en un gesto inesperado, mientras la chispa de su energía me llenaba. Entregarte sería ceder al miedo. Debes luchar, Sarah. ¿Tienes dentro de ti más poder del que imaginas? ¿Poder? ¿De qué hablas?, pregunté, sus palabras me llenaban de confusión y ansiedad. Soy solo una chica perdida en un lío que no comprendí. Eres mucho más que eso, insistió, la firmeza de su mirada resonaba en mi interior. Tu conexión con lo que te persigue es más profunda de lo que crees. Te están buscando porque tienes la llave, una parte de un rompecabezas que tiene implicaciones mucho más grandes que nosotros. Mis pensamientos giraban como un torbellino, intentando encajar las piezas. La angustia en mi pecho saltaba de un lado a otro, mientras miraba a Alex y luego a Isen. ¿La llave? ¿Cómo? ¿Qué significa todo esto? Mi voz comenzó a entrecortarse, el miedo apretaba como un abrazo mortal. Debes recordar, dijo Isen, su voz suave pero cargada de urgencia. Hay fragmentos de tu pasado que te ayudarán a abrir las puertas hacia lo que está buscando la oscuridad. Necesitamos que te concentres. Hay más en ti, Sarah, más de lo que has dejado atrás. Ese poder se está despertando en ti. Tiemblen, me di cuenta de que cada palabra de Isen resonaba con ecos de un reconocimiento cargado de amor y fuerza. Se sentía como la primera chispa de una hoguera que empezaba a crecer,
era una posibilidad de redención, una oportunidad para renacer y reclamar mi lugar en el mundo. Pero la realidad de nuestro inminente peligro me ancló de nuevo al presente. Gritos y pasos en aumento se acercaban, y el tiempo se deslizaba entre mis dedos. Tengo que saber, dije, sintiendo ese impulso, como si una corriente eléctrica recorriera mi ser. ¿Qué tengo que recordar? Fui arrastrada por esa pregunta, y en mi interior, algo empezó a cobrar vida. Mientras la tensión aumentaba, comprendí que mi historia, mis experiencias, no estaban simplemente hechas de los momentos tristes, sino que estaban llenas de fragmentos de luz. La verdad y el amor podrían ayudar a romper esas sombras. Vamos. Debemos movernos, exclamó Alex, su voz fue uno de mis puntos de anclaje. Confía en nosotros, en tus instintos. Y justo cuando estaba a punto de dar el primer paso, una forma oscura emergió de la esquina del callejón. La figura era indistinguible, y el aire se volvió gélido. Entonces, el mundo a mi alrededor se detuvo y una profunda visión se manifestaba en mí, una mirada lejana, un reflejo de la esperanza, una mujer que jamás había visto, pero cuya presencia se sentía familiar. Sarah, pronuncié, y ahí, atrapada entre el presente y un pasado desconocido, un grito resonó en mi corazón. Las sombras no eran solo oscuridad sino fragmentos de mí misma que necesitaban ser abrazados, pero justo cuando estaba a punto de entenderlo, todo se oscureció. La figura se desvaneció, y en su lugar, un crujido lastimero retumbó, dejando su eco en el aire. ¿Tú quién eres?, exigí saber, sintiendo cómo la adrenalina transformaba el miedo en una llama de valentía. La respuesta podría estar al borde de mis dedos, y en un instante poderoso, entendí que el verdadero desafío no era solo escapar, sino enfrentar todo lo que había ocultado en las sombras de mi pasado. Las luces comenzaron a apagarse, la realidad encabezada por la oscuridad y el misterio me esperaba. ¿Podría descubrir quién era antes de que fuera demasiado tarde? La pregunta quedó suspendida, en el aire frío del callejón, atrapada entre el amor, la lucha y la feroz búsqueda de la verdad. La oscuridad nos rodeaba como una niebla densa, y el eco de nuestras respiraciones se convirtió en una sinfonía de ansiedad. Alex y Ethan estaban ahí, ambos luchando contra la inminente sombra que se cernía sobre nosotros. La figura había desaparecido, pero su eco aún resonaba en mi mente, impulsándome a encontrar el sentido que había estado buscando. Sarah. La voz de Alex cortó el silencio, su mirada atravesando el abismo entre nosotros. No estás sola. Tienes más fuerza de la que crees. Sus palabras fueron un faro en mi tormenta interna, iluminando el rincón más oscuro de mi conciencia. Mi determinación comenzó a encenderse. Si ambos confían en mí, dije, la voz más firme de lo que me sentía, entonces debo enfrentar este monstruo. Debo recordar quién soy realmente. El miedo aún zumbaba en mi pecho, pero también estaba brotando una chispa de valentía que me empujaba hacia adelante. Podía sentir el poder burbujeando en mi interior, no era solo una chica perdida, era mucho más. Alex extendió su mano, y una oleada de amor caliente atravesó la brecha que había comenzado a separarnos. Vamos, dijo, su voz era grave, pero el aliento que compartió con la conexión fue como un abrazo que derribaba las murallas de mis inseguridades. Estamos contigo, siempre, Ethan asintió, su mirada atenta y alerta mientras la sombra acechaba. Debemos ir al lugar donde todo comenzó. Ahí es donde encontrarás las respuestas. Su tono de voz era urgente pero cálido, como si supiera lo que realmente estaba en juego. Unos segundos se sentían como horas, y antes de que pudiera pensarlo dos veces, decidí avanzar. Aposté en mi instinto, dejando que la incertidumbre se uniera al clamor del amor que me guiaba. Mi corazón latía al compás de nuestros pasos mientras corríamos hacia el mundo exterior, el frío de la noche nos abrazaba mientras salíamos del callejón, y en cada paso, sentía que comenzaba a desvanecerse el peso de mis dudas. La luz de la luna brillaba con fuerza, iluminando el camino. Pero el eco de esos pasos se acercaba nuevamente, la oscuridad no se rendiría fácilmente. Detrás de nosotros, gritó Ethan, alertando nuestra atención a las sombras que ya aparecían en el horizonte. Alex, siempre decidido, me sujetó con fuerza, dándome la seguridad necesaria para continuar adelante. No dejes de correr, nunca te detengas, me instó. El terror se apoderó de mí,
pero al mirar a sus ojos, sentí que no era solo miedo lo que había aprendido a llevar. Había fragmentos de luz que emergían de mi interior, como si mi pasado y mi presente se combinaran en una explosión de claridad. Cada decisión, cada lucha, me había preparado para este momento, y no podía simplemente dejarlo pasar. Cruzamos varias calles, las sombras perpetuando nuestra persecución, pero algo en mí empezó a despertar. La imagen de la mujer en la niebla comenzó a cobrar forma, y, a medida que me concentraba, su esencia me envolvía. Recordé momentos olvidados, risas, abrazos, un cariño profundo y antiguo que me conectaba no solo con Alex y Ethan, sino con la historia que llevaba en la sangre. No tengo miedo, murmuré, y aunque un escalofrío recorría mi columna vertebral, el poder de esas palabras resonó en mi interior. Sé quién soy. Soy más fuerte de lo que imaginas. Con cada afirmación, la conexión crecía, el amor que sentía por ellos se entrelazaba con la fuerza antigua que ahora comenzaba a resonar en mi ser. Los gritos en la oscuridad se acercaban, pero esta vez ya no me sentía sola. A mi lado, Alex y Ethan eran más que secundaria, eran mi familia, mi protección. A medida que girábamos en una esquina, el viento sopló, trayendo consigo no solo el frío, sino una calma. Por primera vez, el lugar donde todo empezó estaba cerca. La vieja casa que había sido un refugio se erguía, transformada por años, pero aún mágica. Podía sentir que aquí hallaríamos la verdad que buscábamos, y estaba dispuesta a enfrentar lo que se viniera. Entramos en la casa y el silencio resonaba. Este es el lugar en el que te conectas con tu herencia, dijo Ethan, lanzando miradas de advertencia a las esquinas oscuras. La atmósfera estaba cargada con la energía del pasado, y una oleada de determinación me empujó a avanzar. Sarah, llamé a Alex, que permanecía a mi lado. Cuando nuestros ojos se encontraron, un destello de luz atravesó la penumbra. No importa lo que venga, no dejaremos que nos separen. Había aterrorizado mi mundo, pero elegí abrazar cada fragmento que había despertado dentro de mí. Un temblor recorrió el suelo, y sonó como un retumbar entre muros olvidados. Las sombras se disiparon a medida que la luz empezó a brillar en la casa, y los ecos del pasado respondieron. Un susurro dulce resonó. Sarah, ven a mí. Con cada paso que daba, sentía que el tiempo se volvía a tejer, formando un nuevo destino. Las sombras que habían estado persiguiéndome desde el principio se desvanecieron, y la conexión que tenía con Alex y Ethan se volvía más fuerte, más palpable. Estamos aquí, dije con firmeza, mis palabras resonando. No puedo escapar de lo que soy, y no debo. Tengo la fuerza que necesito, y justo cuando sentí que el pasado se unía al presente, una verdad floreció en el aire: el amor no solo nos protege, sino que también nos transforma. Alejada de la duda, jamás había sentido una claridad tan poderosa, y en ese momento, con las luces bailando a nuestro alrededor, supe que los verdaderos monstruos eran aquellos que nos mantenían en la oscuridad de nuestras inseguridades. Estoy lista para pelear, susurré, mientras, sin temor, tomé la mano de Alex y de Ethan. Cuando nuestras manos se entrelazaron, la oscuridad que una vez había parecido tan abrumadora se desvaneció ante el poder de la luz que habíamos despertado juntos. La vida es un lienzo, y la elección de ser verdaderamente libres está al final de cada decisión. Porque, al final, no hay fuerza en el miedo, solo en el amor. Escuché la verdad y, en el eco de su susurro, encontré quién realmente soy, la luz que nunca se apagará.